Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a analizar ahora a una empresa mexicana llamada Grupo Carso. Para ello necesitamos los estados financieros principales, que sería el balance general y el estado de resultados. El programa nos pide hacer el análisis para el año 2021. ¿Qué es lo que vamos a analizar? El programa nos indica que tenemos que analizar estos ratios financieros. Como ustedes saben, los ratios financieros tienen que ser comparados contra el ratio estándar. Este ratio estándar es lo mejor del sector, las empresas con mejores prácticas, y el problema se los está proporcionando. Este ratio estándar representa el resultado indicador optimizado o a alcanzar por parte de la empresa. Para ello, pues nosotros tenemos que calcular el ratio simple o el ratio de la empresa. Y comenzamos con el ratio de liquidez. El ratio de liquidez del sector es 1.71, sería que tiene capacidad para pagar sus deudas de corto plazo. Comenzamos por calcular nuestro ratio simple y que se obtiene de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. La empresa le tiene un ratio simple, un ratio de liquidez de 1.85 frente a 1.71. Recordemos que si el ratio de liquidez es mayor que el estándar, entonces, o de la industria, entonces significa que se encuentra bien, es mejor que el mercado. En la prueba de liquidez, Grupo Carso se encuentra muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la prueba de liquidez? Con la prueba de liquidez llamada prueba de ácido o test ácido, que se calcula de restar el activo circulante menos los inventarios. Todo esto lo divido por el pasivo corriente, nos da una liquidez de 1.34. 1.34 frente a 1.42 significa que tiene menor liquidez real o test ácido, por lo tanto se encuentra mal. Hay que hacer algo ahí al respecto. Endeudamiento. El sector está en 1.37 y la empresa en 0.76.9. El endeudamiento resulta de dividir el pasivo, lo que han invertido los acreedores, entre el capital contable o lo que han invertido los accionistas. En este caso, el pasivo es menor al capital contable, por lo tanto nos da 0.76. El sector significa que 1.37 significa que los acreedores o los pasivos son superiores al activo, perdón, al capital contable. Por lo tanto, los acreedores en el sector han participado o participan más en las empresas. Esta empresa está menos apalancada o con menor nivel de apalancamiento o endeudamiento. Podemos decir que está bien. Recuerden que el endeudamiento es un ratio que tiene que ver con las pruebas de suspensión de pagos o quiebra. Y esto depende de cada país. Puede ser hasta 3 veces. Y el endeudamiento normal sería entre 1 hasta 3. En este caso, Grupo Carso está por debajo de 1. Digamos que se encuentra con un financiamiento apoyado fundamentalmente por los socios. Estaría bien. Autonomía 0.44 y Grupo Carso nos da 0.57. Y resulta de dividir el capital contable entre el activo total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué porcentaje han invertido los socios en la empresa? En el sector, el 44% de las inversiones vienen de los socios. En este caso, el 57% de los socios del Grupo Carso han invertido en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un indicador que es correcto, estaría bien, pero lo estamos exponiendo a mayor riesgo. Si el sector, el 44% de los socios participan en la empresa y nosotros tenemos un 57%, significa que los socios están invirtiendo más que en promedio en el sector. Se están exponiendo, su capital se está exponiendo a mayor riesgo. Por lo tanto, ahí tendremos que hacer algo también. El ROI de la empresa representa 6.92. 6.92 se obtiene de dividir la utilidad antes de impuestos e intereses, que sería utilidad de operación en este caso, porque se encuentra antes de intereses y antes de impuestos. Divido la utilidad antes de intereses e impuestos entre el activo total y nos da 6.92. 6.92 se encuentra por encima del 5.33, pero se encuentra por debajo del sector. Por lo tanto, con que se incumpla uno de ellos se encuentra mal. ROE está en 10.74. Se obtiene de dividir la utilidad neta, el beneficio neto, entre el activo total, perdón, el capital contable.
Utilidad neta o resultado neto o beneficio neto entre el capital contable. Y nos da un ROE de 10.74. 10.74 se encuentra por encima de 5.33 y también por encima del sector. Por lo tanto, respecto al ROE, se encuentra bien. Rendimiento de las ventas. Este indicador es fundamental, es de los más importantes. Significa cuánto gano en total, en porcentaje, en rendimiento por cada artículo que vendo. Estamos ganando 9.06 y resulta de dividir la utilidad neta o resultado neto por las ventas. Utilidad neta por las ventas. Lo divido y me da 9.06. 9.6 está por encima de la inflación, pero se encuentra por debajo del sector. Por lo tanto, estoy mal. Easy. Traemos 87.77. Crecimiento interno. Entre más alto sea mayor. Resulta de las utilidades que no se han pagado, resultados retenidos o utilidades retenidas entre capital contable. Es decir, el financiamiento de los socios, nos estamos financiando con socios. Tenemos un 87.77% frente al 62%. Como el financiamiento de socios es barato desde el punto de vista de capital de riesgo, porque si no hay utilidades no se les paga, entonces esta empresa está actuando de manera correcta, está por debajo. Rotación de inventarios. Rotación de inventarios significa las veces que se renuevan los inventarios. ¿Por qué se renuevan los inventarios? Por las ventas. Entre mayor haya rotación, mayor cantidad de ventas existe. El sector casi 5 veces se renueva los inventarios. Quiere decir que casi cada 2 meses se vende la totalidad de los inventarios. Un poquito más, casi 3, entre 2 y 3. La empresa 466. ¿Cómo se calcula la rotación de inventarios? La rotación de inventarios se calcula de dividir el costo de ventas entre los inventarios promedio. Vamos a suponer que ese es el inventario promedio y nos da 4.66. Entre más alta sea la rotación es mejor porque se vende más. Aquí la rotación está inferior, está por debajo, un poco por debajo. Entonces estamos mal. Tendremos que incrementar las ventas, la fuerza de ventas. Rotación de cuentas por cobrar. Los clientes nos deben. Esas deudas, en promedio, el sector las cobra 3 veces al año, renueva la totalidad. Cada cuatrimestre ha cobrado la totalidad de clientes, a los clientes que les deben. Rota 3 veces. En el año rota 3 veces. Entonces, esas 3 veces se prorratea, cada tramo sería 4 meses. El sector se encuentra 3.1. Nosotros traemos una rotación de 2.88. Aquí en el problema no señala, pero vamos a considerar que el 90% de las ventas totales del grupo, 90% fueron hechas ventas a crédito. Solamente el 10% fue ventas de contado. Entonces, ¿cómo se calcula? De las ventas que tienen el año 2021, lo voy a multiplicar por el porcentaje de ventas a crédito del total, 0.9, y lo voy a dividir entre los clientes, las cuentas por cobrar, que en este caso serían los clientes, y nos está dando 2.88. Estamos por debajo. Entre más alta sea la rotación, es mejor. Entonces, estamos por debajo también. Quiere decir que tardamos más en cobrar, porque rota menos. En consecuencia, como nosotros observamos, aquí he hecho un comentario respecto al simple, respecto al estándar. Y a nosotros como directores nos conviene y enfatizamos en aquellos resultados que se encuentran por debajo de las mejores prácticas. ¿Qué tenemos que hacer? Algo con la acidez de prueba de ácido. Tenemos que disminuir la autonomía. Tenemos que aumentar la rentabilidad del ROI. Tenemos que aumentar la rentabilidad de las ventas. Tenemos que vender más la rotación de inventarios. Tenemos que cobrar mejor, aumentar la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, así es como se utiliza el análisis económico y financiero a través de los ratios financieros.